Buen día, jóvenes. Grabo este video siendo el día viernes 8 de mayo del 2020. Espero que se encuentren muy bien, cuidando de su salud en sus casas. Y bueno, voy a explicar todo lo que ustedes deben de saber referente al registro de operaciones. Primero que nada, variaciones en las cuentas. Cualquiera que sea la operación, siempre tendrá una causa y un efecto, y para registrar correctamente las variaciones en las cuentas debemos siempre considerar esta causa y este efecto que se produce en cada operación. Por ejemplo, digamos que la empresa compró mercancías a crédito, entonces debemos de considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto el aumento del activo en mercancías como el aumento del pasivo en proveedores. Ahora, si la empresa compró escritorios y los pagó con tarjeta, debemos de considerar tanto el aumento de activo en nuestra cuenta de mobiliario y equipo como la disminución de activo en nuestra cuenta de bancos. Por último, si un cliente nos pagara su cuenta en efectivo, debemos de considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto el aumento de activo en caja, porque pues estoy recibiendo este dinero en efectivo, como la disminución de activo en nuestra cuenta de clientes. Antes de ir a fondo con el registro de operaciones, es muy importante que dominemos ciertos términos contables. Estos términos se refieren a cómo les llamo las columnas y a las cantidades que registramos en estas columnas. Para explicar esto voy a utilizar el esquema de cuenta o esquema de mayor, la famosísima T mayor. Ahora, el primer elemento de este esquema es el nombre de la cuenta. Cuando yo identifico qué cuenta está siendo afectada con la operación, voy a anotar el nombre de esta cuenta en el apartado que aquí se ve. Por el lado izquierdo voy a encontrar la columna del debe, por el lado derecho voy a encontrar la columna del haber. Cuando yo anoto una cantidad en el debe de una cuenta, estoy cargando. Estos movimientos se llaman cargos y la sumatoria de todos los cargos es un movimiento deudor. ¿Qué pasa en el haber? Bueno, cuando yo anoto una cantidad en el haber, estoy abonando y todos estos movimientos se llaman abonos. La sumatoria de todos los abonos se llama movimiento acreedor. Cuando yo termino de registrar toda una sumatoria en una cuenta, voy a obtener un saldo. ¿Qué es un saldo? Es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Yo puedo obtener dos tipos de saldos. En este ejemplo, mi movimiento deudor es mayor a mi movimiento acreedor. Por lo tanto, yo tengo un saldo deudor. ¿Y qué pasa si yo tengo una situación a la inversa? Si yo tengo un movimiento acreedor mayor al movimiento deudor, entonces voy a obtener un saldo acreedor. ¿Y qué pasa si yo solamente tengo movimientos en una columna? Bueno, cuando la cuenta solamente tenga movimientos en el debe, si solamente tenemos cargos, si solamente tengo un movimiento deudor, lógicamente mi saldo va a ser deudor. Y en el haber pasa lo mismo, si yo solamente tengo abonos, si solamente tengo movimiento acreedor, lógicamente tendré un saldo acreedor. Por último, vamos a imaginar que ambos movimientos son iguales. Cuando esto suceda, vamos a decir nosotros que nuestra cuenta ha sido saldada o cerrada. Ahora que ya saben ustedes a qué me refiero con debe, con haber, con cargar, con abonar, voy a explicar la famosa ley de la partida doble. ¿Qué dice esta ley? En cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables, una por el lado del debe y otra por el lado del haber. ¿Y qué es un asiento contable? Bueno, es la anotación, la operación que realiza la entidad. Por ejemplo, compró mercancías a crédito por 50,000 pesos. Ese es un asiento contable. Estos aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, del pasivo y del capital por las operaciones de la empresa se deben registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos. ¿Cómo voy a saber yo cuándo registrar como cargo y cuándo registrar como abono? Bueno, para explicar esto vamos a utilizar la fórmula del balance general. ¿Qué dice esta fórmula? Activo es igual a pasivo más capital. ¿Por qué? Bueno, en este ejemplo que es tomado de un balance general, vemos que por el lado del debe encontraremos los activos, 600,000 pesos. Por el lado del haber tendremos los pasivos por 200,000 pesos y el capital por 400,000 pesos. Si nosotros sumamos los valores del pasivo y del capital, obtendremos 600,000 pesos y entonces se va a cumplir la igualdad. Si nosotros expresamos cada elemento del balance en un esquema de cuenta, vamos a observar que el activo tiene cargado del lado izquierdo del esquema 600,000 pesos. El pasivo tiene abonado del lado derecho del esquema 200,000 pesos y el capital, al comportarse de la misma manera que el pasivo, también tiene abonados del lado derecho de la cuenta T estos 400,000 pesos. La igualdad continúa. Podemos nosotros ir más allá y desglosar las cuentas del activo y el pasivo en sus diferentes
cuentas y entonces nosotros vamos a observar que el activo sigue teniendo el mismo valor, son 600,000 pesos, pero ahora podemos ver las denominaciones, las cantidades que tienen cargadas sus diferentes cuentas, en este caso caja, mercancías, inmobiliario. Del lado del pasivo vamos a observar que sigue teniendo un valor de 200,000 pesos, pero ahora podemos ver lo que tiene abonado la cuenta de proveedores del lado derecho y también lo que tiene abonado la cuenta de documentos por pagar. Y aún así la igualdad sigue cumpliéndose. A partir de esas observaciones se instituyeron reglas. ¿Qué dicen las reglas? Primero que nada, toda cuenta del activo debe empezar con un cargo, es decir, una anotación en la columna del debe. Toda cuenta del pasivo debe empezar con un abono, es decir, con una anotación en la columna del haber. Y la cuenta de capital, al comportarse de la misma manera que el pasivo, también iniciará con un abono, es decir, una anotación en el haber. Como las cuentas del activo siempre inician con un cargo, es lógico pensar que cuando yo tenga más activo, cuando mis activos incrementen, voy a anotar este movimiento del lado del debe, es decir, voy a cargar. ¿Y qué pasa cuando mi activo disminuye? Bueno, si yo tengo menos activo, voy a abonar, voy a anotar este movimiento en la columna del haber. ¿Y el pasivo? ¿Qué pasa con el pasivo? Bueno, como las cuentas del pasivo inician con un abono, para aumentar su saldo se deben abonar, es decir, anotar el movimiento del lado derecho del esquema. Y si nosotros queremos disminuir el saldo, si mi pasivo disminuye, tengo menos pasivo, bueno, entonces voy a anotar este movimiento del lado del debe, es decir, voy a cargar. Podemos entonces concluir con lo siguiente: cuando mi activo aumente, cuando mi pasivo disminuya y cuando mi capital disminuya, voy a cargar, voy a anotar el movimiento en la columna del debe. En cambio, cuando mi activo disminuya, cuando mi pasivo aumente y cuando mi capital incremente, voy a anotar el movimiento dentro de la columna del haber, es decir, voy a abonar. Ahora sí, vamos a registrar las operaciones. Y antes de registrarlas, tengo yo que analizar la operación, analizar, determinar cuáles son las cuentas involucradas y cuál es su afectación. Una vez yo sepa esto, voy a poder aplicar las reglas del cargo y el abono. Por ejemplo, supongamos que la empresa, la entidad, vendió mercancías por 50,000 pesos en efectivo. ¿Qué está pasando? Yo vendo mercancías, alguien se las lleva de mi tienda, se las lleva de mi almacén, entonces yo tengo menos mercancías de las que tenía antes de realizar esta operación. La cuenta de mercancías, siendo una cuenta del activo, disminuye. ¿En qué medida? 50,000 pesos. Yo entregué 50,000 pesos en mercancías. ¿Qué recibí a cambio? Dinero en efectivo. ¿Dónde meto el dinero en efectivo? Pues en la caja. Entonces yo tendré después de esta operación más dinero del que tenía antes. La caja, siendo una cuenta del activo, aumenta. ¿En qué medida? Los mismos 50,000 pesos. Entonces vamos a ver qué dicen las leyes del cargo y el abono. ¿Dónde anoto yo la cantidad del movimiento cuando el activo disminuye? Lo anotaré en el haber, es decir, se abona. ¿Y dónde anotaré? ¿En qué columna debo registrar cuando el activo incrementa? En el debe, es decir, se carga. Ok, ya lo entendimos. Ahora, ¿en dónde hago este registro? Lo vamos a hacer en un libro especial llamado libro diario. Cuando hablamos de libro diario nos estamos refiriendo al documento en el cual se registran las operaciones que realiza una empresa. Este registro debe de ser en orden cronológico, progresivo de fechas, es decir, a cómo va sucediendo el evento en cuestión. Existen diferentes tipos de libro diario, pero para efectos de nuestra clase vamos a utilizar el que ustedes están viendo en pantalla. Del lado superior izquierdo van a encontrar algunas columnas en las cuales vamos a anotar el nombre de la empresa, que se trata del libro diario, y el periodo que comprende el registro. Normalmente es de un mes, digamos del 1 al 31 de enero del 2019. Del otro lado podrán anotar su nombre, el tema, la fecha de elaboración y el nombre de su docente. Hablando de las columnas de izquierda a derecha, la primera será para anotar el número de asiento. Quiere decir el número de operación. Si yo les doy 30 operaciones para registrar en el libro diario, anotarán un número 1 cuando se refieran al registro de la operación 1, del asiento 1, y así sucesivamente con la segunda operación, etcétera. En el concepto nosotros anotaremos el nombre de la cuenta involucrada. A veces en una cuenta pueden verse involucradas diferentes subcuentas. Por ejemplo, digamos que yo incrementé el valor de mi cuenta bancaria por 50,000 pesos. Entonces pondré bancos
y anotaré en el debe, voy a cargar los 50,000 pesos que incrementé en mi cuenta bancaria, pero resulta que yo tengo más de una cuenta bancaria. Supongamos que tengo una cuenta en HSBC, tengo una cuenta en Scotiabank y tengo una cuenta en Bancomer. La primera la aumenté por 20,000 pesos, la segunda por 20,000 pesos también y la tercera por 10,000 pesos. Entonces anotaré después de bancos las subcuentas HSBC, Scotiabank, Bancomer y en la columna parcial anotaré las cifras parciales que darán la suma de la cifra total que incrementé en la columna del debe, es decir, 50,000 pesos. Cuando yo anote, por ejemplo, digamos que compré mercancías a crédito, entonces estoy incrementando mi cuenta de proveedores, es un pasivo, tengo que abonar, entonces anotaré proveedores y anotaré en la columna del haber el monto de afectación en la cuenta de proveedores. Y así es como nosotros realizaremos el registro en nuestro libro diario. Entonces, ¿cómo quedaría el registro de la operación que estábamos trabajando anteriormente, en la cual la entidad vendía mercancías por 50,000 pesos en efectivo? Concluíamos que las mercancías disminuían por 50,000 pesos mientras que la caja aumentaba por el mismo valor, ambas cuentas siendo parte del activo. ¿Qué dice mi ley de la partida doble? Dice que cuando mi activo disminuya debo de registrar este movimiento en el haber, lo debo de abonar. En cambio, cuando mi activo incremente, debo registrar este movimiento en la columna del debe, es decir, lo debo de cargar. Vamos a anotar el nombre de la empresa, que se trata del libro diario, el periodo que comprende el registro. Vamos a anotar la fecha en la cual se efectuó la operación. Para efectos del ejercicio, vamos a suponer que fue el 1 de enero del 2020. Vamos a anotar el número del asiento contable de la operación. Supongamos que son 30. Estoy registrando la primera operación, entonces pondremos el número 1. Y cuando pasemos a registrar el nombre de la cuenta, siempre empezaremos por la cuenta que se carga, en este caso la cuenta de caja. Vamos a registrar el valor de la afectación, 50,000 pesos. Como la estoy cargando, la anoto en la columna del debe. Luego voy a dejar un poquito de sangría para diferenciar entre las cuentas que se cargan y las que se abonan y voy a anotar la siguiente cuenta, mercancías. Por este lado, el valor de la afectación, 50,000 pesos, lo voy a anotar en la columna del haber porque se está abonando y suponiendo que yo tuviera un siguiente asiento contable, yo anotaría nuevamente una fecha, la fecha en la que se efectuó la siguiente operación y anotaría nuevamente pues el número de asiento contable. Supongamos que terminamos ya con el registro de las operaciones, al final debemos de hacer una sumatoria, sumaré todo lo que registré en la columna del debe, sumaré todo lo que registré en la columna del haber y estas sumas deben de ser iguales. Si las sumas no son iguales, significa que yo me equivoqué en alguna operación y no apliqué correctamente la ley de la partida doble. Con esto termino el tema, espero que haya sido claro. Si tienen alguna duda, pues vean el video nuevamente. Yo estoy segura que van a poder desdibujar ahí cualquier cosa que no haya quedado clara y también pudieran mandarme un mensaje privado. Yo les responderé a la brevedad.